Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar en la actividad de la plenaria. Bueno, ahorita vemos 13 conectados. Y vamos a ver. Bueno, ahorita les voy a compartir un poquito desde dónde vamos a... Aquí está, permítanme. Ok, hoy sí. Aquí les voy a compartir precisamente el temario que hemos estado viendo. Voy a hacer un poquito más pequeñito ahí. Ok, ayer pues toda esta semana hemos visto el capítulo 7.9 de la población y muestra. Tocamos el material de Tapia Marentonieta en cuanto a lo que es, creo que ayer nos quedamos ahí en esa parte, en algunas de las técnicas de recolección de datos, ¿verdad? Y también logramos ver dentro de lo que es la primera parte de la obtención de la información, ¿verdad? Que es la página 191 a la página 192. Y es precisamente esta parte de lo que nosotros llamamos las diferentes técnicas para recolectar precisamente la información, ¿verdad? Recuerden de que habíamos hablado que esta es la etapa del trabajo de campo, ¿verdad? Aquí es donde se prueban las hipótesis, se responden las preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio originados en el planteamiento del problema, ¿verdad? Habíamos hablado de los tipos de fuentes, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Las fuentes primarias y secundarias, las de primera mano, las que nos permiten llegar a la información directa, que es la que nos interesa. Hablamos también de algunas técnicas, preguntamos de las técnicas cualitativas, aquí algunas, y de las técnicas cuantitativas, aquí otras. También referimos a las más utilizadas, hablamos de la encuesta, la entrevista, la observación directa, el análisis de documentos y lo que es en Internet. Ahora, esta parte de aquí creo que no la habíamos visto ayer, que por decir así, es en resumen cuál es el proceso para recopilar la información. No se lo voy a preguntar, pero sí lo vamos a ver ahorita, porque es importante que de repente lo reflexionemos partiendo de lo que hemos visto hasta ahora. Primero, hay que tener muy claros los objetivos en cuanto a lo que son los objetivos de investigación como las hipótesis que ya se plantearon. En base a eso, es que a nosotros eso nos va a servir como para hacer lo subsiguiente. Porque recuerden que el siguiente paso es seleccionar la población y muestra objeto de estudio. Pero ya a partir del paso 3, tenemos que definir qué técnicas vamos a utilizar. Y tenemos que elaborarlas y tenemos que validarlas. Más adelante hay un capítulo donde se habla de cómo validar precisamente esas técnicas. Y por último, recoger la información. Para que después, posteriormente, hagamos la respectiva descripción, análisis y discusión. Bueno. Vamos a ver. En esta parte de los apuntes, si ustedes se recuerdan también, habíamos hablado de que creo que aquí fue donde nos quedamos en cuanto a lo que es la entrevista. En las modalidades de la entrevista, los principios directivos de la entrevista, en donde planteamos precisamente algunos aspectos que tienen que ver como cómo preparar precisamente la entrevista, ¿verdad? Ahora, creo que ahí donde nos quedamos fue precisamente en las ventajas y en las limitaciones de lo que es la entrevista. ¿Ok? Ahora, para preparar la entrevista, es importante que nosotros tomemos en cuenta, ¿verdad? Estos 5 aspectos que están ahí. La presentación del entrevistador en cuanto a sus objetivos y concretar la entrevista con anticipación, ¿verdad? Eso, por decir así, son los puntos principales como para preparar la entrevista. Presentar al entrevistador en cuanto a sus objetivos, concretar la entrevista con anticipación, conocer previamente del campo, seleccionar un lugar adecuado y la presentación personal del entrevistador. Ahora, estos aspectos que están acá vienen a ser como consecuentes de lo anterior, ¿ok? Establecer un clima adecuado, usar el cuestionario de manera formal, ¿verdad?
perdón, de manera informal, en el sentido de repreguntar y de repente cumplir algunos objetivos. Formular las preguntas tal como están redactadas, y en el mismo orden. Dar tiempo por dar las respuestas. No dar por respondidas preguntas con respuestas que derivan de otras. A nadie le gusta que de repente le pregunten algo, si no responde la primera pregunta, peor, va a responder la siguiente pregunta. Utilizar las frases de transición y hacer comentarios que mantengan la comunicación. ¿Ok? Registrar la información con las mismas palabras del entrevistador. Dígame, Jafet. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Las encuestas que digamos un ejemplo, si realizo encuestas, las preguntas ¿cómo deben de ser? ¿Abiertas o cerradas? Así como un sí o no y por qué para abrirla. Ah, ok. Esto está aquí, mire, Jafet. Por ejemplo, sí. Más adelantito está la elaboración del cuestionario. Se recuerda, Jafet, que el cuestionario se aplica para dos técnicas, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Se acuerdan? Una es la entrevista. Sí. Y la otra, ¿cuál es? La más utilizada de casi todas las técnicas. Además de esa, la que sigue, una de las que hablamos dentro del texto de Bernal, de las más utilizadas, de las 4 más utilizadas, fue la primera. Es preguntas estándar, podemos preguntar a 50, 60, 70 personas. ¿Cómo le planteamos, cómo le llamamos esa técnica? No, sinceramente no recuerdo. Ok, es la encuesta, ¿verdad? En la encuesta y en la entrevista podemos usar un cuestionario de preguntas. ¿Se recuerdan que ayer les dije, bueno, no ayer, perdón, antier, que una de las cosas que debíamos de poner en cuenta de que cuando nosotros hacemos un cuestionario de preguntas, dentro de lo que nosotros llamamos propiamente dicho la entrevista, es más abierta, porque podemos repreguntar y al mismo tiempo podemos confeccionarla en base a la persona que estamos entrevistando. Pero una encuesta no, es un cuestionario estándar, ¿verdad? Es algo ya bien establecido o preestablecido. Por eso, por regla general, mire, si se fija, la elaboración del cuestionario, para que cumpla el objetivo que nosotros queremos, por eso decimos que es rigurosamente estandarizado. Esa es la regla general en cuanto a lo que se aplica como encuesta. ¿Por qué? Porque traduce y operacionaliza las variables dentro de lo que es la investigación. Ahora, igual que cualquier otra técnica, debe tener los requisitos que habíamos hablado. Miren, validez, y fiabilidad o confiabilidad. Entonces, aquí es donde hablamos de la forma de pregunta. Miren, hay 3 tipos de preguntas. Preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas categorizadas. Ya son los 3 tipos de preguntas que ahí podemos ver. Hay más, hay de otros tipos, pero son los más comunes. Si la pregunta es abierta, ¿cómo va a ser la respuesta? Va a ser abierta. Si la pregunta es cerrada, pues la pregunta debe de ser con solamente las opciones que se plantean. Ojo, si decimos una opinión o proponemos una opinión, ya deja de ser cerrada y se convierte en abierta. ¿Ok? Por eso decimos que es sin opinión. Por eso decimos que en ese sentido es como nosotros lo planteamos. Las categorizadas, a su vez, se dividen en 2. Miren, ahí están. Una que son en respuesta en abanico y las otras que es por estimación. La respuesta en abanico, si ustedes se fijan, aquí contrastamos 2, una con más variables, ¿verdad? En este sentido, cuando ustedes ven cómo se pregunta aquí, como es en abanico, hay varias opciones. Es como la forma de un abanico, ¿verdad? De esos de viento. Entonces, todas esas opciones pueden ser susceptibles de ser utilizadas. Allí, por ejemplo, podríamos agregar desde, marque aquellos problemas que usted considera más graves y enumere del 1 a ver, ahí hay 5 variables.
del 1 al 5, donde el más importante es 1 y el menos importante es 5. Entonces, ahí usted los selecciona todos. Entonces, por eso es respuesta en abanico. Pero la que es pregunta por estimación, la respuesta solo es una. Aquí lo que hacemos es, por decir así, provocar una respuesta de la persona a la cual se le está aplicando dicha técnica con el objetivo de establecer, vaya, una condición que él mismo pueda medir de alguna manera. Por ejemplo, ahí, por eso estimación. ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno en el ámbito educacional? Entonces, fíjense ahí que se ofrece también una amplia gama de opciones de respuesta, pero usted las propone. Pero ahí solo selecciona una. Puede ser muy mala, mala, regular, buena y excelente. Entonces, por eso decimos por estimación. A eso se refiere. Y aquí el modo de formular las preguntas, miren. Claras y precisas, fácil comprensión. Debe contener una sola idea. No se pueden hacer preguntas dirigidas. Utilizar el lenguaje adecuado y respetando el lenguaje de grupo del entrevistado. Y debe evitarse los términos vagos. Claras y precisas es que de alguna manera tienen que ser muy puntuales. Contener una sola idea, porque es que a veces pueden haber dos preguntas en una y a veces en ese sentido es más difícil de contestar. Las preguntas dirigidas, sí, dígame. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo ponemos en modo respuesta, no nos debemos extender tanto en la respuesta en sí. Sí, cuando son de ese tipo de respuestas, sí. Ahora, hay preguntas en las cuales usted puede, vaya, cuando son respuestas más amplias o más, ¿cómo le podría decir? Que lleva más reflexión, entonces ahí es mejor aplicar la técnica de la entrevista. ¿Me entiende? Porque cuando hablamos de una encuesta, las respuestas deben de ser un poco más puntuales. Si se fija, si da una opinión, debe de ser en muy pocas palabras o en pocas palabras. Porque de cierta manera, recuerden que tabular una encuesta no es fácil. Imagínense que de repente, usted va a tabular las encuestas de unas 50, 100 personas, lleva tiempo. Entonces, ahora pues más adelante van a ver ustedes que se puede ocupar algunos programas informáticos para poder recopilar las respuestas. Por ejemplo, los documentos de Google tienen esa opción de crear encuestas para que a partir de ahí pueda obtener diferentes respuestas y es mucho más sencillo. Ordena las respuestas, las organiza y de ahí le permite un análisis, ¿verdad? De las mismas. Las preguntas dirigidas es que como preguntas muy personales, vaya, por ejemplo, a nadie le gustaría que le preguntaran, que le preguntaran de repente algo que es muy íntimo suyo. Entonces hay que evitar, si se fijan las preguntas deben de ser, hay preguntas como ¿cuánto gana? ¿Verdad? Hay rangos que tal vez usted puede poner como para poder tener una idea, pero hay preguntas que no quieren dar ese tipo de respuestas. En cuanto al lenguaje de grupo, es que a veces, de repente usted sabe que se le va a preguntar a un determinado grupo de personas. No es lo mismo preguntarle a alguien que tenga una educación de nivel primario, que de repente sepa, sí sabe leer y escribir, pero que no maneja, por ejemplo, un lenguaje técnico, como para una que es un lenguaje ya a nivel universitario. Entonces hay que respetar ese lenguaje de grupo, hay que identificarlo. ¿Abogado? Dígame. No hay que utilizar el lenguaje del abogado Ramos Soto, porque no lo van a entender. Bueno, pero igual, si a veces habemos abogados que de repente no le entendemos al abogado Ramos Soto, ¿verdad? Pero a veces, claro, cuando uno no sabe y en esas perspectivas, pues nos vamos pues a identificar las palabras y de cierta forma pues buscamos en el diccionario, ¿verdad? Pero cuando ya vamos a aplicar una encuesta, exacto, como bien lo dice, hay que respetar el lenguaje de grupo, ¿verdad? De las personas. Una vez me acuerdo yo que hicimos una investigación, creo que fue en un lugar de Intibucá, un lugar donde es el nivel educativo de la mayor parte de las personas es de nivel primario y algunos no sabían ni leer ni escribir. Vino
perdón, un consultor hizo una entrevista, hizo una encuesta, y la encuesta era como si fuera para estudiantes universitarios. Entonces tuvimos que traducir la encuesta para no perder, aplicar esa técnica de recopilación de datos, ¿verdad? Bueno, eso es en resumen, ¿verdad? Ahora vamos a ver este capítulo, miren el 7.11, ¿verdad? Porque de aquí estábamos viendo también esta parte de apuntes. Este trabajo de gabinete es lo que nosotros vemos en lo que es en el siguiente paso, que es también el procesamiento de la información, ¿verdad? El procesamiento de la información. Ahora, antes de eso, aquí quiero que miren este resumen. Miren este resumen, que es, aquí identifica las fuentes, las técnicas que más se utilizan, que ya las vimos, y los pasos para poder recolectar la información. Esta parte de aquí, ustedes se pueden fijar hasta dónde hemos llegado, miren, hasta esa etapa de recolectar la información y los datos. Todo esto va transversal, miren que es el marco de referencia, entonces estamos aquí en este momento, dentro de lo que es el proceso de la investigación científica, ¿verdad? Bueno, hoy sí, ya les ayudé un poquito aquí, entonces les voy a empezar a preguntar. Ya tuvieron que haber leído un poquito más, ¿verdad?, de lo que es el contenido. Voy a dejar de compartirles y vamos a ver. Vamos a ir de arriba para abajo. Vamos a empezar con Pamela. Pamela Pineda. ¿Se encuentra Pamela? Sí. Ok, Pamela. Quiero consultarle algo. Que en el material de Tapia se habla, perdón, no en el material de Tapia. Empecemos con el material de Bernal, en la página 198. Sí. ¿Qué es la etapa del procesamiento de la información? ¿Qué es lo que usted logró entender o logró captar de ese capítulo? Bueno, eso consiste en procesar datos, como lo dice el título. ¿Qué pasa cuando los datos de repente usted fue al trabajo de campo, que es la recolección de la información, y usted de repente tiene toda esa gran cantidad de información, tiene estas encuestas aquí, estas entrevistas grabadas acá, tiene esta información recopilada a nivel documental? Entonces, ¿qué le toca ahora? Por eso dice procesamiento de la información. ¿Qué hacemos? Los objetivos y la hipótesis. Ojo, pero eso ya lo planteamos desde un comienzo. En el procesamiento de la información, Pamela, ahí le voy a ayudar un poquito. Ahí lo que hacemos es, como bien lo dice usted, procesar los datos. Los datos todos, hasta este instante, están algo así como dispersos, están desordenados, están separados. Entonces, todo eso, ¿de dónde lo obtuvimos? De la población o universo que nosotros investigamos, ¿ok? Este fue durante todo el trabajo de campo, como le decía. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a procesar. ¿Qué significa procesar? Vamos a ordenar, ¿ok? Y vamos a agrupar todos esos datos. Todo eso lo vamos a hacer a partir, como bien lo decía usted más atrás, partimos de lo que analizamos en cuanto a los objetivos, en cuanto a las hipótesis y en cuanto a las preguntas de investigación. Ya haciendo ese contraste, entonces usted aquí se va a hacer uso de ciertas herramientas. Miren, antes era más difícil. Porque, vaya, ustedes llevaron una clase antes de esta clase que se llamaba Estadística Social, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que les enseñaron un programita que ni entendían para qué se utilizaba? ¿Sí o no? Y les enseñaron... No, licenciado. Les enseñaron de algún programa informático o estadístico para recopilar la información. En laboratorio, ¿verdad? Ahí sí. Ok. Pues antes se hacía, como quien dice el dicho, a pura infantería.
En otras palabras, usted tenía que saber cuáles eran las fórmulas estadísticas para sacar la media, por ejemplo, para sacar la moda, para sacar toda esa información estadística. Pero ojo, eso se hacía de esa forma. Ahora, como la tecnología pues nos ha servido bastante, entonces lo que hacemos uso es de algunas herramientas o programas estadísticos. Vaya, Microsoft Office tiene una herramienta, el Excel. ¿Se han fijado que en el Excel usted puede ordenar la información? ¿Cómo lo ordena? En tablas. Ascendente o descendente también. Así es, le pone los diferentes filtros, dice. Y esos filtros le permiten ordenar, como dice Celia, de menor a mayor o de mayor a menor. De igual manera, teniendo diferentes tipos de criterios que le puedan servir para su investigación. Ese es uno de los programas más utilizados, pero hay otros que difieren en cuanto al procesamiento de los datos, que son un poquito más complicados. Por ejemplo, en el capítulo 7.11.2, ese no viene en el examen, no se preocupen. Ahí se mencionan algunos. Análisis de Pareto, diagrama de causa y efecto, gráficas de control, distribución de frecuencias, medidas de tendencia central. Todos ellos de alguna manera utilizan ese tipo de herramienta estadística, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, en Microsoft hay otro programa que es muy bueno para recopilar información que se llama Access. Lo único que usted tiene que crear la plantilla, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Bueno, ¿con quién estábamos? Con Pamela. Con Pamela, ¿verdad? Ok, Pamela. ¿Leyó algo usted en el capítulo 7.11.1 sobre los pasos para el procesamiento de los datos, Pamela? Un poco. A ver, si se recuerda de algún paso, ¿cuál será, por decir así, lo primero para procesar los datos? La obtención de la información de la población. Exacto. ¿Y de dónde lo sacó? De la muestra que usted seleccionó. Sí. Por otro lado, también hay que definir muy bien las variables para así ordenar los datos que usted obtuvo en el trabajo de campo. En el tercer paso es cuando ya le dije, ya les digo, perdón, que es cuando ya seleccionamos el programa informático que usted va a utilizar para poder procesar los datos. Y en el cuarto paso es cuando ingresa la información y el quinto es cuando ya usted obtiene los resultados, ¿verdad? Documentos de Google tienen esa opción en la encuesta, ¿se han fijado? ¿Alguno de ustedes ha utilizado la encuesta en Google? ¿O no? No. No, abogado, pero mis amigos sí, y sí es cierto, tiene esa opción de que les da para tener los resultados así solo con un clip súper fácil todo. Así es. Miren, les voy a mostrar así rapidito. Creo que aquí tengo algo que yo había realizado. Permítame. En documentos. Solo les quiero mostrar para que tengan una idea. Permítame, aquí en Drive. Creo que aquí tengo algo. Les voy a compartir pantalla para que tengan una idea ustedes de lo que yo les estoy diciendo. Ok, aquí estoy en mi Drive. Bueno, voy a buscarles aquí, a ver si tengo alguna, creo que no tengo alguna encuesta aquí que haya hecho. Aquí está, creo que aquí sí tengo una encuestita. Estos son todos los trabajos que ustedes me han compartido. Miren, ahí es donde ya tengo un reflejo precisamente de dichos trabajos. Pero creo que... Permítanme. Creo que tengo
Me parece que tenía una encuesta que hace poco yo levantamos. Permítame, vamos a buscar a ver tal vez. Aquí está, hoy sí ya lo encontré. Miren que esta fue una encuestita que nosotros hicimos a nivel de una comunidad de iglesia. Permítanme. Esta, miren. Esta fue una encuesta que nosotros hicimos. Ahora, todo esto lo hicimos precisamente con el objetivo de recopilar. Aquí están las respuestas, miren. Este programa informático procesó las 79 respuestas que fue de una encuesta que nosotros hicimos. Miren, aquí ya la ordenó. Esta información ya está ordenada, ya está tabulada. Entonces, para uno es más fácil y más sencillo poder, por decir así, poder evaluarla, poder sacar conclusiones, ¿verdad? Entonces, este es un documento de Google. Si usted sabe utilizar un documento de Google, eso le sirve bastante bien para ese tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, ese solo para mostrarles un ejemplo, ¿verdad? De lo que normalmente podemos utilizar, usando, una herramienta informática para recopilar la información, ¿verdad? Solo para que tengan la idea. Bueno, vamos a seguir aquí con las preguntas. Veamos. Creo que aquí estaba. Sí. Vamos a pasar ahora a lo que es el de apuntes para terminar esa parte. Vamos a ver. Ya le pregunté a Pamela. Veamos, Kenia Pérez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Kenia, en el material de Tapia, le iba a preguntar, ¿qué es el trabajo de gabinete? Es por decir así, una de las etapas en donde se hace lo que habíamos hecho aquí en esta etapa de la obtención de la información. Entonces, ¿qué es el trabajo de gabinete? En el material de Tapia. Pues, según lo que leí yo y le entendí, es la manera de graficar los datos obtenidos de una representación. Ah, exacto, sí, exactamente. Aquí es donde hace el análisis y la interpretación y es donde usted puede deducir las conclusiones a la luz del marco teórico que habíamos platicado, ¿verdad? Ahora, existen varias formas de presentar los datos. ¿Cuáles son las formas de las que usted se acuerda que son formas para representar o presentar los datos? Pues leí que eran las escritas, las otras que se presentaban como siempre con numeración, pero por porcentajes. Y la de... ¿cuál era? Las gráficas. Exacto. Está la escrita, está la semitabular, está la tabular y la gráfica. Esas son las 4 formas de presentar los datos. Ahora, la escrita, Kenia, es aquella que nosotros hacemos en forma de texto. Ahí sacamos los datos y lo hacemos de forma de texto. Y se los voy a compartir para que ustedes lo miren. Miren, esta es la escrita, ¿eh? Es en forma de texto. ¿Ven? Así usted deduce cómo es que se hace esa representación escrita. La semitabular es cuando incorporamos cifras a un texto y esas cifras se resaltan de alguna manera. Miren, como aquí, al final. Ese es semitabular, por eso da la impresión que fuera como en una tabla, pero la tabla no se confecciona. La tabular, como dicen, miren, es
Es una tablita. Al lado izquierdo, como pueden ver, siempre está la variable más importante, que es la variable independiente, de donde sacamos los resultados, que es la causa, que es la dependiente, miren, que son estas. Entonces, ahí es donde se hace la relación de variables. Es para que se fijen cómo se maneja dentro de lo que es la investigación. Aquí están las partes de la tabla. Y por último, está la representación gráfica. Miren qué es esta. Que es para que se aprecie mucho mejor, ¿verdad? Y de esa manera poder entender mejor y poder sacar las conclusiones que nosotros deseamos. De ahí es que sacamos conclusiones, ¿verdad? Ok. Aquí terminaríamos esta parte que es propiamente del material de Tapia. Hasta ahí llegaríamos. Ahora, vuelvo otra vez aquí con la gráfica. ¿Logran ver la gráfica del proceso de investigación? Sí. Bueno, miren. Sí. Entonces, ya hemos pasado por todo esto, miren. Y llegamos hasta acá. Transversalmente está el marco de referencia, porque recuerden que eso nos ayuda pues a contrastar lo que es la teoría con cada uno de los pasos del proceso, ¿verdad? Hasta ahí hemos llegado para poder entender mejor dicho proceso de investigación científica. De ahí nos vamos a al siguiente capítulo. Es en la página, ya les digo, permítanme. A ver, sí. Aquí. 220. 220, exacto, sí. Este está. Aquí está. Es el análisis de los resultados. Miren. Lo que hacemos aquí es que una vez que procesamos los datos y obtuvimos los resultados, entonces aquí los analizamos, sí, los analizamos, los interpretamos y los discutimos. ¿Qué es el análisis de resultados? Es esto, ¿no? Interpretamos, pregunta de examen, ¿verdad? Interpretamos los hallazgos relacionados con el problema de investigación, los objetivos que propusimos y las hipótesis y preguntas formuladas. Los contrastamos con las teorías y presupuestos planteados en el marco teórico. Aquí es donde evaluamos si confirmamos o no las teorías que ahí están formuladas o partimos de ahí para generar una nueva teoría a partir de la ya existente, ¿verdad? Entonces, eso nos sirve el análisis de los resultados. Por eso es que el análisis demuestra lo que desarrollamos en la investigación y que de cierta manera propone a futuro nuevos conocimientos. Ahora, en términos generales, el análisis también, miren, debe ver si el estudio respondió o no a las hipótesis o preguntas planteadas, o el hecho de encontrar respaldo a esas hipótesis o preguntas de investigación. Pero ojo, que de repente, si ustedes se recuerdan, cuando hablábamos de los pasos del método científico, ¿se acuerdan que llegamos a una etapa donde decía si la hipótesis era falsa o era verdadera? Si era verdadera, ¿qué decía? Se proponía un nuevo conocimiento. Pero si era falsa, ¿qué teníamos que hacer? A ver si se recuerdan. Eso lo vimos en la unidad número 1. ¿Se acuerdan? ¿No? No, no. Otra cosita. A ver. Creo que se contradice. Sí. En otras palabras, ¿sabe qué hacemos? Lo que hacemos es que volver otra vez al primer paso. Pero ¿qué pasa? A veces eso como que decir, bueno, ¿y para qué realizamos toda la labor anterior y no hicimos lo que teníamos que hacer? ¿Me entienden? Entonces, ahí el problema, que muchas veces, cuando de repente no entendemos precisamente de que tal vez eso nos sirve para corroborar y a partir de ahí encontrar un nuevo conocimiento. Sí, nos toca volver otra vez atrás, pero podemos replantearlo para hacer otra investigación. Por eso, si ustedes ven,
esta parte del análisis y discusión de los resultados es uno de los aspectos más importantes que debemos de tener en cuenta dentro de toda investigación. ¿Por qué? Porque eso va a ir plasmado precisamente en el informe final, estimados. De ahí nos va a servir, ¿verdad? Y de ahí lo vamos a lograr, ¿verdad? Bueno, aquí volvemos otra vez al grafiquito, miren. Lo voy a hacer más pequeñito, miren. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta aquí, ¿ves? Análisis y discusión de los resultados. A esta parte. Pero vamos a la siguiente parte, que es esto, el cronograma de actividades y presupuesto de inversión. Para después hacer el documento del proyecto, del anteproyecto, ¿verdad? Que era lo que les comentaba en ese sentido. Bueno. A ver, permítanme. De ahí iríamos a esta parte, al cronograma, actividades y presupuesto. ¿Tienen hasta aquí alguna duda, estimados? ¿Alguna pregunta? No, abogado. No. Gracias. Ok. Bueno, entonces, jóvenes, miren, nos vamos a quedar hasta ahí. Abogado. Sí, dígame, Belma. Disculpe, que fíjese que yo estoy teniendo que realizar una investigación, entonces tenía una duda. Yo incluso estuve viendo los videos anteriores suyos sobre eso, sobre la población y muestra. La población de nosotros es todo un municipio. Y la muestra es demasiado grande porque, o sea, todo un municipio es demasiada población. Sí. ¿Qué se hace en ese caso de que la muestra aún, o sea, haciendo la fórmula, sea demasiado grande? Bueno, ahí lo que se hace es que se recuerda que yo les comenté de que debemos de jugar con las cualidades de una buena muestra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo jugamos con las cualidades de una buena muestra? Bueno, aquí es donde de repente sabemos que debe de ser representativa a lo que es el universo población, ¿verdad? ¿Se acuerda? Segundo, que debe de ser estadísticamente proporcional a lo que es el universo. Pero como usted dice, sí, estamos hablando de una cantidad grande de personas, ¿ok? Entonces lo que nos toca hacer aquí es jugar con el error de la muestra. Entonces aquí tenemos que sacar una fórmula estadística en donde tenemos que determinar, por un lado, el porcentaje jugando con el margen de error, que tiene que ver más o menos, sea positivo o negativo, para poder determinar cuál va a ser la muestra que usted va a determinar, ¿verdad? ¿Cómo se saca? Bueno, más adelante creo que es en el capítulo, bueno, de lo que es la fórmula. Ya le voy a decir en qué página está. Está, ya le digo, está de la página, en los ejemplos, de la página 7.12 en adelante. Ahí hacemos, sí, es que eso nos ayuda a sacar diversos modelos para que nosotros podamos sacar lo que nosotros decimos como, vaya, ¿cómo le explico? Creo que aquí tengo un ejemplo. Se lo voy a mostrar para que lo miremos así rapidito, porque es que de repente es un poquito más difícil de explicar. Sí, permítanme, ya le voy a decir aquí. Muestra, voy a ver si lo encuentro aquí. Yo tenía algo en el blog. Permítanme. Sí, es que yo incluso estuve viendo el video que decía de que se podía hacer, si fuera estratificado, que se podía utilizar ciertas características de un cierto grupo, ¿verdad? Sí. Pero en este caso, la única característica es de que sean del municipio. Sí. Pero de ahí no tiene otra cosa por qué dividirlo más. Ok. Este video, estimada, es para hacer eso, es para determinar el tamaño de la muestra. Le voy a quitar, creo que no. Es para elegir un nuevo director. El ejercicio nos dice que se harán elecciones para elegir el director de cierta institución
que consta de 5 facultades. El total de alumnos es de 10.100 y queremos realizar una encuesta para saber cuál es la tendencia del voto entre los alumnos. Se requerirá de un porcentaje de confianza del 95% y un porcentaje de error del 3%. Como paso número 1 vamos a definir la población de estudio y el problema nos dice que queremos realizar una encuesta para saber cómo es la tendencia del voto entre los alumnos. Entonces, la población son... Veamos, ¿encuestas? No. La población es un conjunto de todos los elementos que permiten resolver un problema, que presentan una característica común determinada, observable y medible. Si respondemos que son los votos, tampoco. El problema nos lo dice. Son los alumnos. ¿De qué tamaño es tu población de estudio? Como paso 2, si sabemos cuál es nuestra población de estudio, tenemos que enfocarnos en buscar la cantidad que hace referencia a esta población. Entonces, 5 facultades, incorrecto. Se desconoce. No, incorrecto. Sí nos daba una cifra. Okay. 10.100 era esta cifra, ¿verdad? Y el paso 3 es definir la variable a analizar. El problema nos dice, se harán elecciones para elegir el director de cierta institución y queremos realizar una encuesta para saber cuál es la tendencia del voto. Ok. El video, estimada, está ahí en el blog de la clase. Ah, ok. Para que tenga una idea de cómo es que se determina. Este lo publiqué el 10 de noviembre del 2015. Entonces, ahí hay varios ejemplos. Es un video de 15 minutos. Ahorita solo les mostré 2 minutos porque solo es para que usted tenga la idea de cómo se determina el tamaño de una muestra. ¿Ok? Sí. Entonces, gracias. Para poder determinar, tiene que tener varios datos que usted misma tiene que investigar de acuerdo a las variables. Ya vio cuáles son las variables que ahí se están considerando, ¿verdad? Sí. Ok, entonces en el caso suyo tiene que determinar muy bien esas variables para poder saber con exactitud y de esa manera poder sacar el tamaño de la muestra. Más adelante se muestra una fórmula. Le voy a mostrar solo la fórmula. Ahora, ¿por qué no se las... no lo vimos esto en clase? Hubiera sido bonito haberlo visto, pero poder entender esa parte... Aquí está, miren. Esta es la fórmula, ¿eh? ¿Ok? Miren la formulita. Es una fórmula estadística. Por un lado, tiene que determinar... Primero tiene que tener... Este es el tamaño de la muestra. Este. Entonces determina el nivel de confianza que usted requiere. Depende de la cantidad del universo total. La variabilidad positiva. Ahora, hay una fórmula para sacar la variabilidad positiva y también la negativa. Y el margen de error. Y N es el tamaño de la población que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, todas esas fórmulas, toda esta fórmula, ¿verdad? Se determina mediante lo que es el manejo estadístico que yo les decía. Por eso les decía que verlo en este capítulo era un poquito difícil porque a estas alturas pues el tiempo nos apremiaba y por eso era un poquito más complicado. Pero si usted profundiza un poquito más en el material, va a encontrar la misma fórmula, ¿verdad? Entonces se le va a hacer un poquito más sencillo. Ahora, es la ventaja del material de Bernal, que ahí hay varios ejemplos y ahí le dice cómo poder sacar, por ejemplo, esos datos que usted necesita para poder determinar cuál va a ser el tamaño de la muestra. ¿Ok? Gracias, abogado. Vaya, pues. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. ¿No? Bueno, entonces... La siguiente clase, ¿con qué seguiríamos, licenciado? ¿Con el análisis de resultados de discusión? ¿O con... la siguiente con clase... el cronograma de actividades, presupuesto y bibliografía? Ok, me voy a salir de aquí y vamos a ver el material. Miren, lo logran ver, ¿verdad?
Sí, ok. Aquí están los temas de la unidad. Ya vimos capítulo 7.9, población, objeto de estudio. Capítulo 7.10, obtención de la información. Capítulo 7.11, procesamiento de la información y análisis de resultados. Los siguientes dos capítulos que vamos a ver el día lunes, mañana no vamos a tener clases, estimados. Entonces sería el cronograma de actividades, presupuesto y bibliografía, la redacción y entrega del informe del anteproyecto, y antecito del examen vamos a ver el capítulo 8, que ya es el desarrollo de la investigación y el reporte final. ¿Ok? Ok, licenciado, gracias. Vaya, pues, bueno, entonces, hasta aquí, estimados. Y gracias, licenciado. Dios lo permite, nos vemos el lunes, ¿verdad? Gracias, abogado. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas noches. compañero. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.